Me llamo Joaquín, y aunque el acta de nacimiento insiste en que mi nombre completo es Joaquín de la Cruz, para la gente de este rincón perdido de la Sierra de Puebla, siempre he sido, y supongo que siempre seré, simplemente, el Padre Joaquín. Llegué a Santa María de las Nubes hace más de 30 años, con el pelo todavía negro y una soberbia en el alma que confundía con vocación. Creía que venía a salvar almas, a levantar una comunidad que ya se describía como olvidada de la mano de Dios. ¡Qué ironía! La vida, en su infinita paciencia, se encargó de enseñarme que era yo quien necesitaba ser salvado, y que Dios nunca olvida. Somos nosotros los que nos volvemos sordos. Santa María de las Nubes no es un pueblo que aparezca en los mapas turísticos. Es un puñado de casas de adobe y teja roja, colgadas de la montaña, como si un niño gigante las hubiera dejado caer descuidadamente. El aire aquí es distinto, huele a tierra mojada, a humo de leña y al dulzor penetrante de los cafetales que nos rodean. La mayor parte del año vivimos envueltos en una neblina espesa, un chipichipi constante que borra los contornos de las cosas y obliga a la gente a hablar en voz baja, como si no quisieran molestar al silencio. Cuando llegué, la parroquia del Santo Entierro ya era una anciana venerable y cansada. Sus muros de piedra, gruesos como la muralla de una fortaleza, sudaban humedad. El suelo de cantera estaba desgastado por generaciones de rodillas y pasos apresurados. En el altar mayor, presidiendo todo con una dignidad silenciosa, se encontraba la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. No era una de esas vírgenes de fábrica de yeso y pintura brillante. No. Esta era una pieza tallada en un solo tronco de cedro por un artesano del pueblo, hacía más de 100 años. Tenía el rostro de una mujer real, una campesina de la sierra con la piel morena y los ojos de vidrio oscuro, tan profundos que a veces, cuando la luz del atardecer entraba por los vitrales, parecía que contenían todas las tristezas del mundo. Su cabello era real, una larga trenza negra donada por una muchacha del pueblo en agradecimiento por un milagro olvidado. Su manto, de un terciopelo azul noche, estaba salpicado de milagritos de plata, pequeños ojos, piernas, brazos, corazones y mazorcas de maíz, que los fieles le habían ido colgando a lo largo de las décadas. Pero para cuando mi historia comienza, en el otoño de 1998, el manto de la Virgen ya casi no recibía nuevos milagritos. Las paredes de la iglesia escuchaban más el eco de mis pasos que las oraciones de los fieles. Los jóvenes se habían ido marchando, primero a Puebla, luego al otro lado, buscando una vida que Santa María ya no podía ofrecerles. Los viejos, los que se quedaban, parecían cargar con un cansancio ancestral, una fe que se había vuelto costumbre, un ritual vacío repetido por inercia. Mi sacristán, don Ramiro, un hombre flaco y correoso como una rama de mezquite, solía decírmelo mientras barría con parsimonia las hojas secas que se colaban por debajo de la puerta. Ya no es como antes, padrecito, la gente ahora tiene otras devociones, la televisión, el dinero que mandan los hijos, se nos está enfriando el corazón. Y yo, en mi soberbia herida, sentía cada una de sus palabras como una espina. ¿Para qué servían mis sermones, mis misas diarias, mi rosario rezado en la soledad de la casa parroquial, si la iglesia se vaciaba día con día? Los domingos, si tenía suerte, venían doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes, con su rebozo siempre bien puesto, y un par de familias más. Éramos tan pocos que el canto de los pájaros en el atrio se oía más fuerte que nuestros amén. Mi propia fe, lo confieso con vergüenza, se había vuelto como el clima de este pueblo, gris, húmeda y fría. Rezaba por rutina, celebraba la misa por obligación, había perdido esa chispa, ese fuego que sentí en el seminario, cuando creía que con mis oraciones podía mover las montañas. Ahora, las montañas de Santa María de las Nubes parecían haberme aplastado con su indiferencia. Me sentía como un actor en un teatro vacío, repitiendo un guión que ya nadie quería escuchar. A veces, en la oscuridad de mi cuarto,
me arrodillaba y le hablaba a Dios con una honestidad brutal. ¿Estás ahí? ¿Sirve de algo todo esto? ¿Por qué me trajiste a este silencio si no iba a ser capaz de romperlo? Nunca recibía respuesta. O al menos, eso creía yo. Todo comenzó a cambiar una mañana de domingo, a finales de octubre. El aire estaba más frío que de costumbre, y la neblina era tan densa que las campanas de la iglesia sonaban ahogadas, como si vinieran de debajo del agua. Yo estaba en la sacristía, vistiéndome con la casulla verde del tiempo ordinario, resignado a otra misa con los 5 o 6 fieles de siempre. Don Ramiro había encendido un brasero con carbón, y el olor a ocote quemado se mezclaba con el aroma a cera vieja y copal. «Ya llegaron los de siempre, padre», me dijo sin levantar la vista de un candelabro que pulía con un trapo. Asentí en silencio. Me asomé por la puertecilla que daba al presbiterio. Efectivamente, ahí estaban, doña Carmen, la familia de don Mateo el carpintero, y un par de ancianas más, acurrucadas en las primeras bancas, envueltas en sus chales. Pero entonces, mis ojos se detuvieron en la última fila, casi oculta en la penumbra del fondo. Había alguien más. Era un niño. No tendría más de 7 u 8 años. Estaba sentado muy derecho, con las manos sobre las rodillas y los pies colgando, sin alcanzar el suelo. Llevaba unos pantalones de manta, unos guaraches gastados, y un pequeño jorongo de lana de colores apagados, como los que tejen en la sierra. Su cabello era lacio y muy negro, cortado de forma irregular, como si lo hubiera hecho una madre con unas tijeras de coser. Lo curioso no era solo su presencia, sino su soledad. Los niños aquí no andan solos, menos en un día tan desapacible. Siempre van de la mano de sus padres o en grupitos ruidosos, pero él estaba completamente solo, en un silencio absoluto. Fruncí el ceño. No lo reconocía. Y yo, créanme, conocía a cada niño, a cada familia de Santa María y de las rancherías cercanas. Inicié la misa, tratando de no desviar la mirada hacia esa pequeña figura al fondo. Pero era imposible. Durante la homilía, mientras hablaba del grano de mostaza, sentí que mis palabras no iban dirigidas a los fieles de siempre, sino a él. Me observaba con una atención que me desarmaba. No era la curiosidad inquieta de un niño, ni el aburrimiento de quien es obligado a estar ahí. Era una mirada serena, profunda, de una madurez que no correspondía a su edad. Era como si estuviera escuchando no solo mis palabras, sino el mismísimo latido de mi corazón. Cuando llegó el momento de la paz, los pocos presentes se saludaron entre sí con la familiaridad de siempre. Vi que doña Carmen se giró, buscando a alguien a quien darle la paz, y su mirada pasó por encima del niño sin registrarlo, como si la banca estuviera vacía. Aquello me extrañó. Al terminar la misa, mientras don Ramiro apagaba las velas, caminé por el pasillo central, decidido a preguntarle al niño quién era, con quién había venido, pero al llegar a la última banca, ya no había nadie. Se había ido. Y nadie, absolutamente nadie, lo había visto salir. ¿Vio al niño que estaba sentado atrás, doña Carmen? Le pregunté mientras salíamos al atrio, envueltos en la niebla fría. Ella me miró, extrañada. ¿Cuál niño, padrecito? No había ningún niño hoy, solo los de don Mateo, pero estaban aquí adelante con su mamá. Le pregunté a don Ramiro. Yo no vi a nadie entrar, después de que usted se metió a la sacristía, padre. La puerta estuvo cerrada. Me quedé solo en el atrio, escuchando el goteo del agua desde las tejas. Sentí un escalofrío que no era por el frío. Pensé que tal vez el cansancio, la soledad, me estaban jugando una mala pasada. Decidí olvidarlo. Pero no pude. La imagen de ese niño, con su jorongo de lana y su mirada antigua, se me quedó grabada en la memoria. El domingo siguiente, la escena se repitió con una precisión casi sobrenatural. A la misma hora, mientras me preparaba para la misa,
Sentí un impulso y me asomé. Ahí estaba. Sentado en la misma banca, en la misma postura, con la misma ropa. Esta vez me aseguré. Le hice una seña discreta a don Ramiro, señalando con la barbilla hacia el fondo. Él entrecerró los ojos, miró, y luego se encogió de hombros, como diciendo, ahí no hay nadie. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Acaso me estaba volviendo loco? ¿Era el único que podía verlo? Celebré la misa en un estado de trance. Cada palabra, cada gesto, lo hacía consciente de esa presencia silenciosa. Durante la consagración, al levantar la hostia, nuestros ojos se encontraron, y en su mirada no vi devoción infantil, sino una comprensión infinita, un dolor callado que me estremeció hasta los huesos. Esa semana, no pude pensar en otra cosa. Recorrí el pueblo con pretextos vanos, preguntando en las casas si había llegado alguna familia nueva, si alguien tenía un pariente de visita. Nadie sabía nada. El niño era un fantasma, una invención de mi mente cansada. Pero yo sabía que no era así. Su presencia era demasiado real, demasiado sólida. Y algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, empezaba a despertar. Sentía una urgencia por preparar mejor mis sermones, por limpiar con más esmero los candelabros, por poner flores frescas en el altar de la Virgen, aunque fueran las humildes flores silvestres que yo mismo cortaba en el campo. Era como si, después de años de actuar en un teatro vacío, de repente supiera que tenía un espectador, y ese único espectador lo era todo. Al tercer domingo, el cielo se desplomó sobre Santa María de las Nubes. Llovió toda la noche, un aguacero torrencial que convirtió las calles en arroyos de lodo. El frío era húmedo y penetrante. Llegué a la iglesia empapado, tiritando. Pensé que ese día no vendría nadie, ni siquiera doña Carmen. Pero me equivocaba. Al entrar, el silencio era más denso que de costumbre. Encendí las velas y su luz temblorosa apenas lograba arañar la oscuridad. Y entonces, lo vi. No estaba en la última banca. Estaba a mitad del pasillo, de pie, mirando fijamente el altar mayor. Miraba a la Virgen de la Soledad. Decidí que no iba a empezar la misa. No esta vez. Dejé el misal sobre el altar y caminé lentamente hacia él. El sonido de mis zapatos sobre la piedra mojada era el único ruido en toda la iglesia. Él no se movió. No se giró al oírme llegar. Seguía con la vista clavada en la Virgen. Me detuve a unos pasos de él. No sabía qué decir. «Hola», susurré. Mi voz sonó torpe, fuera de lugar. Él no respondió. Pero entonces, bajo la luz de una de las velas, vi algo que me heló la sangre. 2 lágrimas gruesas, luminosas, rodaban lentamente por sus mejillas. No sollozaba, no hacía ningún ruido. Solo lloraba. Lloraba con un desconsuelo silencioso, con la tristeza de un anciano en el cuerpo de un niño. «¿Por qué lloras, hijo?», le pregunté, con la voz quebrada. Fue entonces cuando se giró y me miró, y en ese instante sentí que todo el peso de su dolor caía sobre mí. Fue una sensación física, como si me hubieran puesto una carga sobre los hombros. En sus ojos no había solo tristeza. Había una súplica, una pregunta que no necesitaba palabras. Sentí que me estaba pidiendo algo, algo que yo no entendía, y justo en ese momento ocurrió la primera señal. Las campanas de la torre empezaron a sonar, no el repique alegre para llamar a misa, sino un tañido lento, solemne, como para anunciar una muerte. Don, 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 pam. El sonido vibró en los muros de la iglesia. Miré instintivamente hacia la puerta de la sacristía. Don Ramiro no había llegado aún. Estábamos solos. Absolutamente solos. Nadie había subido al campanario. Un pánico helado me recorrió. Volví a mirar al niño. Él ya no me miraba a mí. Su vista estaba de nuevo fija en la Virgen. Y entonces ocurrió la segunda señal. Un rayo de sol,
inexplicable en un día tan oscuro y lluvioso, se filtró por el vitral más alto del ábside, el que representaba al Espíritu Santo en forma de paloma. Era un haz de luz dorado y polvoriento que atravesó la penumbra de la iglesia como una espada, y fue a dar directamente al rostro de la Virgen de la Soledad. La imagen se iluminó de una forma que nunca había visto. Sus ojos de vidrio parecieron cobrar vida, su piel morena de cedro adquirió un brillo cálido, y por un segundo, solo un segundo, juraría que la expresión de su boca, siempre marcada por el dolor, se suavizó en algo parecido a una sonrisa. La luz hizo que las lágrimas de plata de los milagritos de su manto destellaran como un millar de estrellas. Me quedé sin aliento. El niño seguía ahí, inmóvil, bañado por el reflejo de esa luz milagrosa. El tañido de las campanas cesó tan abruptamente como había comenzado. El rayo de sol se desvaneció. Y la iglesia volvió a sumirse en su habitual penumbra. Pero el silencio que quedó, ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de algo. De una presencia. De un misterio. No sé cómo, pero regresé al altar. Celebré la misa entera para él, el único fiel en esa mañana de prodigios. Mi voz temblaba, pero ya no de frío, sino de una emoción sobrecogedora. Sentí que no estaba solo, que alguien más nos acompañaba. Cuando terminé me giré para darle la bendición. Pero el niño una vez más había desaparecido. Esa tarde, cuando don Ramiro llegó para ayudarme a secar el agua que se había filtrado, le conté todo. Me escuchó con atención, rascándose la barbilla, con su habitual escepticismo. «Padre», me dijo al final, con una voz suave. «Usted está muy cansado. La soledad es mala consejera. Las campanas, con la humedad, a veces los mecanismos se atoran y se sueltan solos. Y la luz, pues a veces entre las nubes se abre un huequito. No le busque 3 pies al gato». Quizás tenía razón. Quizás mi mente, desesperada por una señal, la había fabricado a partir de coincidencias. Traté de convencerme de ello, pero en el fondo de mi alma, sabía que lo que había vivido esa mañana no era una coincidencia. Era el prólogo de algo mucho más grande. El susurro antes del grito. Pasaron los meses. El invierno se instaló en la sierra, con sus noches heladas y sus mañanas de escarcha. El niño no volvió. Cada domingo, al asomarme a la iglesia vacía, una parte de mí sentía una punzada de decepción. Empecé a dudar de mi propia memoria. ¿Realmente había ocurrido? ¿O fue solo un sueño, una alucinación producto de la fatiga y la soledad? La vida en Santa María de las Nubes volvió a su ritmo lento y monótono. La fe del pueblo seguía adormecida, y la mía, tras ese breve destello de esperanza, amenazaba con volver a hundirse en la apatía. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Ya no podía mirar a la Virgen de la Soledad de la misma manera. Antes la veía como una hermosa pieza de arte sacro, un símbolo. Ahora, la sentía como una presencia viva. A veces, al quedarme solo en la iglesia, me sentaba en la primera banca y simplemente la miraba, recordando aquel rayo de luz. Le hablaba en silencio, no con las oraciones aprendidas, sino con el corazón en la mano. Madre, si lo que vi fue real, no me abandones. Si ese niño fue un mensajero tuyo, dame fuerzas para entender. La primavera llegó tímidamente, pintando de verde los cerros y llenando el aire con el aroma de las flores de café. Se acercaba el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, una de las fiestas más importantes para la gente del campo en México. Antiguamente, en Santa María se celebraba con una gran feria, con música, cohetes y procesiones. Pero en los últimos años, la fiesta se había reducido a una simple misa a la que acudían los de siempre. Ese año, sin embargo, sentí la necesidad de hacer algo diferente. Una semana antes, convoqué a las pocas mujeres que aún ayudaban en la iglesia. Vamos a limpiar la iglesia a fondo, como no lo hemos hecho en años. Vamos a pulir la plata, a lavar los manteles.
Quiero que la casa de Dios brille para la fiesta, les dije. Doña Carmen me miró con sus ojos sabios y asintió. Claro que sí, padrecito, a la Virgen le gustará. Durante días la parroquia se llenó de un ajetreo inusual. El olor a cera y a limpiador de pino inundó el ambiente. Raspamos la cera vieja del suelo, sacudimos el polvo de los retablos dorados, y don Ramiro, contagiado a regañadientes por mi entusiasmo, se subió a una escalera para limpiar los vitrales, que recuperaron colores que yo ya había olvidado. Yo mismo me dediqué a cuidar el pequeño jardín del atrio, plantando nuevas flores y podando los rosales. Me sentía extrañamente feliz, como si me preparara para recibir a un invitado muy importante. La mañana del 3 de mayo amaneció despejada y luminosa, algo raro en Santa María. El sol brillaba con fuerza, y el cielo tenía un azul intenso. Las campanas, esta vez tocadas por la mano firme de don Ramiro, sonaron alegres, llamando a la misa de fiesta. Poco a poco, la gente empezó a llegar, y para mi sorpresa no eran solo los de siempre. Vi rostros que no había visto en la iglesia en años, campesinos que bajaron de las rancherías más lejanas, con sus sombreros en la mano y la piel curtida por el sol. Familias enteras, con niños vestidos con sus mejores ropas. La iglesia, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía vacía. No estaba llena, pero había vida en ella. Conté a los presentes. Éramos 33. El número, la edad de Cristo, resonó en mi cabeza. Comencé la misa, con el corazón rebosante de una alegría que no sentía desde mis días de recién ordenado. Mi voz, que solía ser monótona, sonaba firme y clara. En la homilía, hablé de la cruz no como un símbolo de muerte, sino de vida y esperanza. Hablé de cómo, a veces, Dios parece guardar silencio, pero que siempre está ahí, esperando a que preparemos nuestro corazón para escucharle. Mientras hablaba, mi mirada recorría los rostros de mis fieles, y en ellos no vi la apatía de siempre, sino una atención renovada, una chispa de curiosidad. Llegó el momento de la consagración. El sol de la mañana entraba a raudales por los vitrales limpios, creando mosaicos de luz de colores en el suelo de piedra. Un silencio profundo, casi místico, se apoderó de la iglesia. Levanté la hostia. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y entonces ocurrió. No fue un estruendo, fue un sonido suave, casi un suspiro, un crujido de madera vieja, seguido de un deslizamiento silencioso. Todos los ojos, como si una fuerza invisible los hubiera guiado, se levantaron hacia el nicho donde, desde hacía más de un siglo, reposaba la Virgen de la Soledad. El nicho estaba vacío. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. El corazón se me detuvo. Miré hacia abajo, al pie del altar, con el terror de encontrarla hecha a 1000 pedazos. Y la vi. La Virgen estaba allí, de pie, sobre el altar. No en el suelo. Sobre el mantel blanco, entre los candelabros y las flores que habíamos puesto. Estaba perfectamente erguida, intacta, sin un solo rasguño. Había descendido más de 4 metros desde su nicho, un hueco en la pared de piedra, sin que nadie la tocara, y había aterrizado de pie, con una precisión imposible. El silencio que siguió fue lo más denso que he experimentado en mi vida. Era un silencio hecho de asombro, de miedo, de incredulidad. Nadie se movía. Nadie respiraba. Se oía el zumbido de una mosca y el latido de mi propio corazón, que golpeaba mis costillas como un martillo. Don Ramiro, que estaba a mi lado, se quedó pálido como la cera de las velas. Sus ojos estaban desorbitados. Lo oí susurrar, en un hilo de voz: Dios mío santo. Fui el primero en reaccionar. Dejé la hostia sobre el corporal y me acerqué a la imagen, temblando. La toqué. La madera estaba fría, sólida. La empujé ligeramente. Era pesada, estable. No había cuerdas, ni alambres, ni explicación lógica alguna. Miré hacia el nicho vacío. Estaba intacto.
sin grietas, sin señales de que algo se hubiera roto o desprendido. Me volví hacia la gente. Sus rostros eran un poema. Algunos lloraban en silencio. Otros se tapaban la boca con las manos. Doña Carmen se había puesto de rodillas y rezaba el rosario con una velocidad febril. Nadie gritaba. Nadie hablaba. Era un estado de shock colectivo, una conmoción sagrada. Y en medio de ese silencio abrumador, me di cuenta de algo más. Entre la pequeña multitud, en una de las bancas del medio había un hueco. Un espacio vacío donde, momentos antes, estoy seguro de haber visto a una familia sentada. Pero lo que me llamó la atención fue un objeto olvidado en el asiento de la banca. Un pequeño jorongo de lana de colores apagados. Terminé la misa como pude, con la voz entrecortada y las manos temblorosas. Nadie se fue. Al terminar, la gente se levantó de sus asientos, y como en una procesión espontánea, comenzaron a pasar frente al altar para ver a la Virgen de cerca. La tocaban con la punta de los dedos, se persignaban, le susurraban sus plegarias, sus rostros ya no mostraban miedo, sino un asombro reverencial, una devoción que no había visto en 30 años. La noticia corrió por el pueblo como el fuego en un pastizal seco. ¡La Virgen se bajó sola! ¡Un milagro en la iglesia! Esa tarde, la parroquia se llenó de gente. Vinieron los que nunca venían, los curiosos, los escépticos. Entraban en silencio, miraban la imagen sobre el altar, el nicho vacío, y se iban cuchicheando, con los ojos llenos de preguntas. Yo me encerré en la sacristía, tratando de asimilar lo que había ocurrido. Don Ramiro estaba sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos. Yo no sé qué pensar, padre. Yo no lo entiendo, repetía. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi estudio, con la ventana abierta al aire fresco de la sierra. Recordé al niño. El niño de las lágrimas silenciosas. El niño de la mirada profunda. ¿Y el jorongo? ¿Era una alucinación más? Nadie más pareció haberlo notado en la conmoción. Cuando volví a buscarlo, ya no estaba. En ese momento, llamaron a mi puerta. Era una mujer mayor. Una anciana que no recordaba haber visto nunca. Se llamaba Elvira. Vivía en una de las rancherías más altas y aisladas. Venía envuelta en un rebozo oscuro y sus manos, arrugadas como mapas antiguos, sostenían algo contra su pecho. «Perdone la hora, padrecito», dijo con una voz suave y cansada. «Pero escuché lo que pasó en la iglesia. Y yo tenía que venir, tenía que contarle algo». La invité a pasar y le ofrecí un café de olla. Se sentó junto a la mesa, y con dedos temblorosos, desenvolvió el pequeño bulto que traía. Era una fotografía vieja, en blanco y negro, protegida por un plástico gastado. Me la tendió. «Este era mi nieto», dijo, y su voz se quebró. Se llamaba Isidro. Tomé la foto. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí que se me salía del pecho. En la imagen, un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, me miraba con una seriedad impropia de su edad. Su cabello era lacio y negro, sus ojos oscuros y profundos. Llevaba unos pantalones de manta y un jorongo de lana. ¿Era él? Era el niño de la iglesia. Sentí que el aire me faltaba. ¿Su nieto?, logré articular. Sí, padrecito. Murió hace 3 años. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas arrugadas. Se me cayó a un barranco, persiguiendo a una de sus ovejitas. Era un niño muy bueno, muy callado. Le gustaba mucho venir a la iglesia con su mamá, antes de que ella también se fuera a trabajar al otro lado. Decía que le gustaba ver a la Virgencita que está triste, porque así no se sentía tan solo. La Virgen de la Soledad, susurré. Esa misma, asintió doña Elvira. Él le decía la mamá del silencio. Después de que murió, le enterramos con su ropita favorita. Era un jorongo que yo misma le tejí. Me quedé mirando la fotografía, luego a la anciana.
Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente, formando una imagen tan increíble, tan sobrecogedora, que me hizo temblar. El niño. Las lágrimas. El tañido de las campanas. La luz. El jorongo. La Virgen. Doña Elvira, le dije con la voz ahogada. ¿Usted sabe qué día enterraron a Isidro? Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Lo pensó un momento. Pues fue un día después de su fiesta, la de la Santa Cruz. Sí, me acuerdo bien. Lo enterramos un 4 de mayo. Un día después. La víspera del Día del Milagro, 3 años después. Cuando doña Elvira se fue, me quedé solo en la penumbra de mi estudio, con la fotografía de Isidro en mis manos. Ya no había duda. Ya no había escepticismo posible. Lo que había ocurrido no era una casualidad ni una alucinación. Había sido un mensaje traído por el más humilde de los mensajeros. El alma de un niño pastor que amaba a la mamá del silencio. Salí de la casa parroquial y crucé el atrio oscuro. Entré en la iglesia. Estaba vacía, pero llena de una presencia palpable. A la luz de la lamparita del sagrario, la Virgen de la Soledad seguía sobre el altar, presidiendo la noche con su dignidad silenciosa. Pero su rostro ya no me parecía triste. En sus ojos de vidrio oscuro, bajo el manto de terciopelo salpicado de estrellas de plata, creía adivinar un destello de paz. La paz de una madre que finalmente había bajado de su pedestal para consolar a sus hijos. Me arrodillé frente a ella, no como el sacerdote, no como el párroco, sino como un hombre pequeño, un hombre cuya fe, tan cercana a la muerte, acababa de resucitar de la forma más inesperada. Y por primera vez en muchos, muchos años, lloré. Lloré de gratitud, de asombro y de un amor tan grande que no me cabía en el pecho. Sabía que, a partir de esa noche, nada en Santa María de las Nubes volvería a ser igual. El silencio había sido roto, y el eco de ese milagro apenas comenzaba.